Bien, en esta charla taller intentaré dar respuesta a 3 preguntas que me han pedido confesar. Quizás no sea la persona más indicada, pero voy a responder conforme a lo que yo siento de qué es ser santo, sobre quién puede ser santo y la más complicada, cómo ser santo. Bueno, la primera pregunta es ¿qué es ser santo? La respuesta que me aparece de inmediato es que santo es un bienaventurado que ha sido llamado y ha oído el llamado de Dios por medio de su Hijo Jesucristo a vivir una vida cristiana que es una vida en santidad para llegar a la vida eterna. San Pablo, en una carta a los Efesios 1:4, nos advierte que Dios Padre nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Y lo amoroso es que todos estamos llamados a la santidad. Entonces debemos reflexionar desde nuestra fe en qué consiste concretamente ser santo. Junto con lo anterior, y me parece que es muy importante, es saber cómo es ser santo y cómo hacerlo en este mundo en el cual nos ha tocado vivir. Antes, en otra exposición, había comentado que en nuestra fe y doctrina son felices o bienaventurados y son santos los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la verdad y el evangelio. De todos ellos es el reino de los cielos. Es así como podemos afirmar que santo es sinónimo de bienaventurado, dichoso, feliz. Entonces podemos decir con alegría que la santidad es el regalo o el don de Dios que satisface todas nuestras aspiraciones humanas. La santidad es la plenitud, es decir, la integridad de la vida cristiana que consiste en unirse a Cristo como el sarmiento a la vid, entendiendo la importancia de vivir y permanecer unido a Él y de esta forma aprender a vivir como hijos de Dios con la gracia del Espíritu Santo que te va a hacer vivir mejor o vivir de mejor manera la perfección de la caridad. La santidad, como la plenitud de la vida cristiana, unido a Cristo como el sarmiento a la vid, es además vivir su misterio, es dejarse en nosotros que se hagan nuestras todas sus enseñanzas, su amistad y acoger todo lo que Él como Hijo de Dios nos ha enseñado del Padre. Es vivir en nosotros sus cualidades, sus pensamientos, su humanidad,
su compasión y su gran amor por todos. La santidad entonces es modelar nuestra vida y dejarse modelar con la misma ternura que hace el alfarero con sus manos una bella pieza, es alcanzar la figura de amor de Cristo en nosotros con la fuerza del Espíritu Santo que Él nos ha infundido para modelar toda nuestra vida según la suya. La santidad entonces es ser semejantes a Jesús, como afirma San Pablo en la carta a los Romanos 8:29. Pues a los que de antemano conoció, también os predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. El Hijo de Dios. En síntesis, santidad es vivir en unión de amor con Dios Padre, en intimidad con el Hijo y en ardiente amor al Espíritu Santo, que nos hace comprender que el amor de la Trinidad es infinito e inagotable, tanto que podemos dejarnos con toda confianza en sus manos. La segunda pregunta es, ¿quién puede ser santo? Todos estamos llamados a ser santos y todos tenemos vocación de santidad. Y entonces es necesario responder a esa llamada que procede del Padre, que se hace llamada en el Hijo, no solo para hacer una vida de carácter religioso, sino que una vida inspirada en ser buenas personas en el puesto y la condición que vivimos en la sociedad. Por eso la santidad es una vocación universal, es decir, está dirigida y orientada a todas las personas. Como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo, así lo dice la primera carta de Pedro 1:16. Y el mismo Jesús nos lo ha dicho, vosotros sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial, Mateo 5:48. ¿Y qué nos dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica? Dice que los cristianos, quienes incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Y Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 40, dice que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana, a la perfección de la caridad, y esa santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. Voy a tomar un párrafo de Gaudet Exsultae, número 14, del Papa Francisco, que es un llamado a la santidad en el mundo actual. Dice, todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio de las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Eres consagrada o consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando, ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuela o abuelo, sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad, sé santo luchando por el bien común y renunciando a intereses personales. Pero ¿qué pasa con los que no están bautizados? ¿O qué pasa con aquellos que no conocen el catecismo?
Pero ¿qué pasa con aquellos que no practican nuestra fe católica, por ejemplo? Sabemos que Dios ama a todas sus criaturas y su misericordia llega a todas ellas y a nadie se le niega. Entonces una persona que no ha podido recibir el don de la gracia del bautismo, pero vive rectamente en orden a su conciencia y a la caridad, puede alcanzar la unión plena con el amor de Dios por su justicia y su misericordia. Así también lo dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que Cristo murió por todos y la convocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina. En consecuencia, debemos mantener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Pero los que tenemos conciencia que nuestra Iglesia nos entrega medios ordinarios y necesarios para el camino de la santidad y la salvación, debemos acoger estos medios para hacer el camino de santidad en ella. En síntesis, la santidad es para todos. La santidad no es solo para unos cuantos privilegiados. La santidad no es hacer cosas extraordinarias, pero sí hacer con amor las cosas pequeñas de cada día. Es decir, para ser un gran santo es necesario hacer bien las cosas pequeñas y hacerlas con amor. En síntesis, no creo que haya santos de primera y de segunda categoría. Creo que eso no existe. Tampoco creo que el Señor aparte personas selectas para que sean santos. Pero sí hay caminos que te permitirán ser santo, como el camino de la caridad, es decir, el del amor, que debe practicarse como dice la Escritura. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, que es el mayor del primer mandamiento, y cumplirás el segundo, que es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo podemos encontrar en Mateo 22, 37 en adelante. Y si esto lo cumples, esto es santidad. Y finalmente me ha llegado a tratar de responder la tercera pregunta. ¿Cómo ser santo? Para ser santo es necesario acoger libre y humildemente la gracia de Dios. ¿Y qué es esto de la gracia de Dios? La gracia es un regalo, es un don de Dios, es el don del Padre entregado a través de su Hijo Jesús. Es la sanación espiritual que viene de la misericordia, del amor de Jesús, y nos corresponde cooperar para dejarnos transformar por Él. Ojo, no se trata de hacer todo bien. No se trata de ser perfecto ya. No se trata de elegir unos valores determinados. Se trata de trabajar, luchar, caminar, hacer todo lo que podamos dentro de nuestras condiciones para vivir cada día más unidos a Dios. Se trata de que todo nuestro modo de vida, nuestra diaria actividad, nuestro pensamiento, nuestro deseo, sea acorde a la caridad que Jesús nos enseñó. Vuelvo a reiterar, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En este mandamiento resume la santidad, se resume la santidad. Y no olvidarnos de los sacramentos, también muy importante, como lo sentencia el Lumen Gentium 42 del Concilio Vaticano II. Todo fiel debe escuchar de buenas ganas la palabra de Dios y poner por obra su voluntad con la ayuda de la gracia. Participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Aplicarse asiduamente a la oración, a la abnegación de sí mismo, al solícito servicio de los hermanos
y al ejercicio de todas las virtudes, pues la caridad como vínculo de perfección y plenitud de la ley rige todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. Todo esto porque la gracia se adquiere a través de los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la confesión. En síntesis, vivir el primer mandamiento, el del amor. La santidad se consigue con la caridad, el amor sincero hacia Dios y a los demás. La santidad se consigue con la oración, el trato de amistad con quien sabemos nos ama. La santidad se consigue buscando servicio al prójimo antes que a uno mismo. De ahí que la caridad para con Dios y para con el prójimo sea el signo distintivo del verdadero discípulo de Cristo. Lumen Gentium 42. Finalmente quiero decirle a todos, ánimos, ánimos, ánimos. Mucho ánimo, tú puedes, y mira cómo ha podido con muchos que son santos anónimos y santos de la iglesia. Muchos han dado el testimonio del amor de Dios en el mundo. Muchos han ayudado a dar un impulso transformador a la sociedad. A muchos no les ha sido fácil, pero han sido fieles a la gracia de Dios. El Señor nos llama a ser santos tal como somos. La santidad no es algo inalcanzable, que está muy lejos. La santidad es una realidad viva. Por eso finalizo dando gracias primero por esta atención, diciendo bendito sea Dios, Padre, que nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. San Pablo a los Efesios. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar de este tema, que no es fácil, pero que es también sencillo si lo podemos acoger de corazón. El camino a la santidad. ¿Qué es ser santo? ¿Sobre quién puede ser santo? ¿Y cómo ser santo? Dios nos bendiga a todos.